la muerte, lo podemos titular la muerte del justo, ¿no? Y hay algo bien curioso que sucede, pero al mismo tiempo macabro, cuando muere una persona justa. Y lo que sucede es que revela el corazón de la persona que lo asesinó. Y si fue un grupo de personas, si fue una ciudad, si fue un pueblo, revela lo que hay en el corazón del pueblo y de la sociedad, ¿verdad? En Isaías 57 hay un pasaje bien interesante que dice lo siguiente. Y escuche bien, por favor, lo voy a leer yo por cuestiones de tiempo, pero escuche bien lo que dice. Mueren los hombres justos, pero eso a nadie le importa. Muere la gente piadosa sin que nadie entienda que su muerte es resultado de la maldad. Padre Santo, ¿cómo es que nadie pueda entender que la muerte de una persona justa sea resultado de la maldad? ¿Cómo es que nosotros como sociedad, no suciedad, sociedad, cómo es que nosotros como sociedad, cómo es que un pueblo como sociedad puede vivir sin entender que un justo muere a causa de la maldad? O sea, eso es obvio, debería de ser obvio para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que sucede en nuestra sociedad nos afecta. Lo que sucede en nuestra sociedad es lo que nosotros estamos permitiendo que forme parte de nuestra cultura, de lo que nosotros somos. Y el asesinato de una persona justa siempre va a revelar, siempre va a traer a la luz el corazón del ser humano. Siempre. Nosotros hemos hablado bastante acerca de lo que la muerte de Jesús hace. Vimos cómo exhibió el corazón, por ejemplo, de personas en eminencia, como el rey Herodes, un rey que, claro, era el rey de Israel, pero estaba básicamente, como quien dice, asociado con el pueblo romano, había sido puesto por el pueblo romano, y ante la aparición o el nacimiento, más bien dicho, de un nuevo rey, de un rey que había sido prometido y anunciado por las personas sabias que fueron a Jerusalén para visitar a este rey que había nacido, esta es la manera como Herodes responde. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había derivado de los magos. ¿En qué condición está el corazón de una persona para mandar a matar niños porque se ve amenazado o se ve amenazada su comunidad, su estatus, su poder, su autoridad que tiene y no desea perderlo? ¿Por qué sucede que gobiernos abusan del pueblo y toman lo que no les pertenece? ¿Por qué sucede que gobiernos se aprovechen de todos los bienes que deberían de ser circulados para beneficio del pueblo a fin de enriquecerse más? Pues es obvio, es la maldad del corazón. Exhibe precisamente lo que hay en el corazón. Algunas personas en gobierno, algunas personas en autoridad, en eminencia, pueden hacer eso encubiertamente, escondidamente. Pero tarde o temprano, cuando una persona justa que aboga por la justicia, por el beneficio del pueblo, va a exhibir tarde o temprano lo que hay en el corazón humano, ¿sí? No solamente vimos el caso de Herodes, sino vimos también el caso de los fariseos o de los líderes religiosos. Vimos que estas personas, es importante reconocer que no todos los fariseos, pero había un gran número de fariseos que por envidia desarrollaron el intento y el deseo de matar a Jesús, porque Jesús ponía en peligro también su comodidad, su autoridad, su eminencia, su posición que ellos tenían sobre el pueblo. Pregunta. Te iba a preguntar eso la semana pasada, o sea, que si todos los fariseos eran malos, porque en la Biblia yo cuando escucho de los fariseos, como si... No todos los fariseos, pero por lo menos gran parte de los fariseos que estaban liderando, porque había muchísimos fariseos, había más de los que se mencionan en la Biblia, pero
Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Gamaliel, o sea, un fariseo que se levanta con sabiduría y habla precisamente a favor de los apóstoles una vez que Jesús había muerto, resucitado y ascendido al Padre. Nicodemo también. Había personas piadosas, pero que al mismo tiempo mantenían su distancia por mantener su reputación o congraciarse con el resto de los fariseos, o por temor a los fariseos no decían nada. Pero sí era un gran número, no sé exactamente cuántos eran, pero era un gran número que tenían esta actitud, esta manera de ser, esta maldad en el corazón, de tal manera que Jesús hace una crítica muy fuerte. Y creo, si no me equivoco, pero puedo equivocarme, ustedes pueden revisarlo en la Biblia, son el único grupo de personas a quien Jesús llama hipócritas, camada de víboras, precisamente por la maldad que había en sus corazones, ¿sí? Vimos cómo los fariseos no tenían un verdadero interés por la gente, sino usaban la palabra de Dios inadecuadamente, y no solamente eso, sino que ponían reglas por encima de la palabra de Dios para mantener ellos su estatus, su autoridad, su prestigio, el poder y obviamente la comodidad que recibían en base a eso, ¿sí? Gran parte de los fariseos, sobre todo los que ya estaban en mayor autoridad, pues tenían algún tipo de relación con Roma. Roma proveía este tipo de comodidad, a Roma le convenía que ellos estuvieran en asociación, y muchas veces en contra del pueblo, porque les ayudaba a controlar a un pueblo que ya había sido oprimido por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que vemos situaciones como por ejemplo alguien se roga? De repente hace mucho tiempo escuché de un pastor que eso fue intencional, o sea, se abrió, fue una cosa muy conocida en diferentes partes de la tierra, y pues de alguna manera tuvo acceso a todos los fondos de una iglesia muy grande y se desapareció el hombre, y los fondos desaparecieron obviamente también con él. ¿Por qué hace una persona que está en la iglesia algo así? Hemos escuchado de muchos abusos, hemos escuchado de muchos atropellos, hemos escuchado de muchas cosas que se han hecho para perjudicar al pueblo y no benefician al pueblo. ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Por la maldad que hay en el corazón. Si el gobierno no está exento de la maldad que hay en el corazón, si la religión no está exenta de la maldad que hay en el corazón, debe demostrarnos, decía yo la semana pasada, debe demostrarnos la necesidad que existe de ser salvados de esta maldad. Podríamos decir nosotros que no, esta maldad es externa, viene de afuera. Viene de alguna tentación, viene de alguna persona que me está influenciando mal. Y sí lo es verdad. Viene una influencia tremenda, muchas veces muy poderosa, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Pero no es nada más externa, es interna también. Es un problema del corazón que afecta a todos los seres humanos. Fácilmente nosotros podríamos criticar a las personas en el gobierno, y lo hemos hecho. Yo creo que todos nosotros hemos hecho eso, y hemos quizás dado fuertes críticas acerca de personas en nuestro gobierno, porque es frustrante las cosas que nuestros pueblos tienen que vivir. Quizás también hemos tenido quejas y críticas muy fuertes en contra de personas religiosas, porque las atrocidades que se cometen dentro de los lugares donde debería de adorarse a Dios no se pueden tolerar, o sea, son grandísimas. No estamos hablando de que al hermano se le olvidó saludarme, no estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de algo grave, estamos hablando de algo criminal. Las intenciones aquí de los fariseos eran matar a Jesús. Escuche esto. Entonces dijo el hombre, extendió la mano, así que la extendió. La mano quedó restablecida, Jesús sanando a una persona dentro de la sinagoga o la iglesia, lo que sería la iglesia el día de hoy. Quedó restablecida, tan sana como la otra, pero los fariseos salieron y tramaron cómo matar a Jesús. Que no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de que el hermano se le olvidó saludarme, o simplemente se enojó conmigo y ya no me habló. No estamos hablando de eso, hermanos. ¿Sí? No voy a permitir que la mente le vaya a volar por otro lado, ¿ok?
Estamos hablando de cosas muy, muy serias. Podríamos quizás tener nosotros críticas muy fuertes sobre personas en estos lugares, en estas posiciones de autoridad. Pero ¿sabe que al mismo Jesús le pasó dentro de su círculo íntimo? Vamos a ver unos casos rapiditos. No tenemos tiempo de revisar todas las citas y todas las escrituras. Creo que cada uno de ustedes ha escuchado de estos dos personajes. Hemos escuchado de Judas Iscariote y hemos escuchado de Simón Pedro. Se podría decir que los dos compartían mucha similitud. O sea, los dos eran discípulos de Jesús. No eran personas fuera del círculo de Jesús, no eran personas que no eran amigos de Jesús, eran personas muy cercanas a Jesús. De hecho, Jesús un día dijo de sus discípulos: ya no los llamaré más siervos, dice, ahora los llamaré amigos. Y Jesús los declara sus amigos, o sea que eran sus amigos, y eran sus amigos más íntimos. Jesús no tenía una relación tan cercana como la tenía con estas personas. Eran las personas que más conocieron a Jesús, que más se relacionaron con Jesús, que más vieron sus milagros, que más vieron todo lo que Jesús hacía, que más escucharon sus enseñanzas. Ellos tenían un privilegio donde Jesús daba una parábola, la gente no la entendía, pero después, a solas, Jesús se las explicaba. O sea que tenían acceso a las enseñanzas de Jesús de una manera más íntima, de una manera más profunda, de una manera más detallada, como el resto del pueblo no lo tenía. Y sin embargo, veamos lo que sucede con estas personas, amigos íntimos de Jesús. Judas Iscariote fue llamado por Jesús. No hay un registro bíblico que pueda declarar eso, pero vemos que Jesús llama a diferentes personas, entonces es seguro asumir que Jesús llamó a Judas Iscariote. Vemos que Jesús llamó a Simón Pedro. Vemos que los dos eran discípulos de Jesús. Vemos que una de las primeras cosas que se mencionan de Judas Iscariote fue que traicionó a Jesús. Dan como una pequeña introducción y después dan toda la narración de cómo Judas traicionó a Jesús. Vemos también cómo Pedro declara que Jesús es el Cristo. Pedro recibe una revelación del cielo. El Señor Jesús le dice a Pedro, después de que Jesús dice: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No te lo reveló ninguna persona, no te lo enseñó ninguna persona. Mi Padre que está en los cielos te lo enseñó a ti directamente. Pedro recibió una revelación de parte de Dios, una revelación divina. Judas Iscariote fue a los jefes de los sacerdotes, los fue a consultar acerca de algo bien trágico. El apóstol Pedro pescó un pez con un estatero adentro de la boca del pez, y lo hizo precisamente para pagar los impuestos para él y el Señor Jesús. Esto fue un milagro. Esto fue un milagro. El Señor le trata de dar una enseñanza a Pedro acerca de quiénes son los que se ponen por autoridad, ¿verdad? Y después le dice: ve al río, pesca un pescado, o un pez, pesca un pez, y en la boca vas a encontrar una moneda y paga los impuestos por ti y por mí. Pero también le estaba dando una enseñanza, o sea que Pedro pudo ver los milagros. Pedro estuvo involucrado con la pesca milagrosa también, cuando es llamado por Jesús. Vimos que Judas Iscariote fue ante los fariseos y ante los líderes religiosos del momento y acordó entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Los dos comieron con Jesús. Número 6, Judas Iscariote buscó una oportunidad para entregar a Jesús. Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, estaba tramando a espaldas de Jesús de cómo entregarlo. ¿Sí? Número 6, para Pedro, reconoció que es pecador. Judas Iscariote entregó a Jesús con un beso. Simón Pedro reconoce que Jesús es el Rey escogido de Dios, tú eres el Cristo.
Número 8 para Judas, sintió remordimiento y devolvió las monedas. Número 8 para Simón Pedro, caminó sobre el agua. Número 9 para Judas Iscariote, se ahorcó. Número 9 para Simón Pedro. Y 10, regresó a Jesús. Ahí debe de decir a Jesús, regresó a Jesús después que lo abandonó. Número 10, vio a Jesús resucitado. ¿Cuál es la gran diferencia entre Pedro y entre Judas Iscariote? ¿Cuál es la gran diferencia? Algunas personas, déjenme adelantarme un poquito, algunas personas van a decir los milagros que Pedro vio. Y la respuesta es no. ¿Por qué no es la gran diferencia? Porque llega un momento donde Jesús da una enseñanza acerca del momento donde las naciones de la tierra van a ser juzgadas, y algunas personas le dicen a Jesús: Señor, en tu nombre hicimos grandes milagros. Y Jesús no está impresionado con eso. En tu nombre echamos fuera demonios. Jesús no está impresionado con eso. ¿Cuál fue entonces la gran diferencia entre Judas y Pedro? Les voy a dar un minuto para que lo piensen. Uno se arrepintió y el otro no. Precisamente eso. Hay una diferencia de actitud en cuanto a los discípulos de Jesús. Y lo vemos inmediatamente a Pedro. Pedro metió la pata un sinnúmero de veces. Y por calificación humana no debió haber formado parte del círculo íntimo de Jesús. Ninguno de los fariseos lo hubiese considerado para ser su discípulo. Ninguno de los fariseos lo hubiese considerado para ser líder de la sinagoga. Es más, la clase de Pedro, la clase de persona que Pedro era, regularmente era despreciada por los líderes religiosos. Sabían que ellos nunca podían asumir un lugar de autoridad o de maestro o de enseñar, ni siquiera de escriba. No creían que tenía la destreza. Pero sin embargo, hay una gran diferencia entre Pedro y entre Judas Iscariote. Número uno, Pedro reconoció que era pecador. En un momento, me encanta cómo lo presenta la serie de Los Escogidos. De nuevo, ellos dicen, lea los evangelios, porque a veces vamos a decir, no, es que en la Biblia estaba, mi hermano. No, en la Biblia no estaba. Lea los evangelios para ver lo que dice la Biblia. Ellos crearon escenas para darle vida a ciertos relatos de los evangelios. Algunas cosas están en la serie, algunas cosas que salen en la serie están tal y como las presentan ahí en la Biblia, y otras fueron una recreación para darle vida a ese pasaje, porque le falta contenido para una serie como esa. Lamentablemente sigue siendo entretenimiento cristiano, pero sigue siendo entretenimiento. Así que si queremos conocer lo que dicen los evangelios, leamos la Biblia. Pero me encanta cómo pone la serie, cómo presenta, cómo construye una escena de la pesca milagrosa. Y ponen a Pedro como una persona que está endeudada y necesita precisamente eso, tener una pesca milagrosa. O sea, Pedro está, pero hasta aquí, de deudas. O sea, Pedro no solamente debe sus propios impuestos, debe los impuestos de su hermano y necesita una salvación. O sea, tan seria era la cosa que se decidió romper el sábado, violar el sábado, la regla del sábado. En este caso, Pedro sí la estaba violando, ¿verdad? Porque se supone que no debería haber trabajado en el sábado, pero el hombre se va por la noche a pescar. No solamente eso, sino que intenta congraciarse con el ejército romano y les promete que les entregaría a los pescadores si le permiten, si le perdonan la deuda. Entonces Pedro está en aprietos, hermano. Está en aprietos. Y ha tomado una serie de decisiones, quizás como muchos de nosotros, en aprietos. Espero que en el pasado, ¿verdad? Sí, todo es en el pasado. Ha tomado una serie de decisiones que la situación es desesperante prácticamente. Y pasa toda la noche. Y llegan sus amigos y le ayudan. Son casi 6 personas pescando y le quieren ayudar y no pescan nada, hermano. Cuando amanece,
ven a un grupo de personas en la playa y piensan que son los soldados. Al principio se asustan, pero mientras se acercan un poquito más se dan cuenta que no son. Resulta ser que Jesús está enseñando a la orilla del lago. Y entonces cuando meten la barca en la arena, o acercan la barca a la arena, Jesús le dice, permíteme subirme a tu barca y permíteme enseñar desde ahí. Y Pedro, irritado, se lo permite, así como a regañadientes. Bueno, ya, está bien, pues. Y le permite enseñar a Jesús desde la barca. Termina Jesús de enseñar, despide a sus discípulos y en ese momento le dice a Pedro, echa de nuevo la red. Y Pedro ve cómo Jesús hace que lo que él estaba tratando de hacer en sus fuerzas sucediera en cuestión de minutos. Lo que él estaba tratando de hacer toda la noche, toda la madrugada, sucede en cuestión de minutos por palabra de Jesús. En eso Pedro se hinca, cae rodillas al piso y dice, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. La actitud de Pedro estaba determinada por el hecho de que reconocía su condición. El problema que existe en el mundo es de que no siempre la gente reconoce su condición. No siempre está dispuesta a aceptar lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy haciendo. Es pecado, es algo desagradable delante de Dios. No estamos hablando de algo que pasó en el caso de Pedro hace como 2 meses, 3 meses. Lo acababa de hacer esa misma noche. Rompió la ley de Dios, pero reconoce, yo soy pecador. Esa es una. La siguiente es bien importante. Ya leímos una, no nos vamos a tocar ahí. La siguiente es bien importante. Escuche lo que sucede aquí. Jesús se acerca a Simón Pedro y le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos, zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fíjese lo que significa esta palabra vuelto, volver. Es un verbo transitivo que lleva regularmente a la persona que lo está practicando de un lugar a otro, de una condición a otra. Es decir, Pedro se había alejado de Jesús y se devolvió a él. Fíjese lo que significa, girar hacia algo. Es decir, yo estoy girando, yo estoy viendo la bocina, pero yo giro hacia ustedes. Eso es lo que la palabra significa. Vean las siguientes definiciones. Darse la vuelta, devolver algo o regresar a algo, convertirse. Esta es la palabra que se usa en la Biblia para describir a una persona que se ha convertido, girar o voltearse uno mismo en dirección a algo o a alguien. Pedro se había alejado de Jesús a causa del miedo. Pedro se había apartado de Jesús a causa de lo que estaba a punto de sucederle. Pedro había sido atrapado, Pedro había sido metido a la cárcel y Pedro Jesús. Y Pedro lo estaba viendo de lejos y sabía que de alguna manera iba a ser crucificado. Pero Pedro tomó la decisión de apartarse de Jesús. ¿Sabe lo que Pedro había dicho antes de que esto sucediera? Le dijo, Señor, nunca jamás esto te suceda. Nunca jamás esto te suceda. Y después dijo, Señor, si yo tengo que morir y dar mi vida por ti, lo haré. Y es donde el Señor le da la triste noticia. Le dice, ¿tu vida darás por mí? Te digo que cuando cante el gallo 3 veces, cuando cante el gallo tú me negarás 3 veces. Y sucede tal como el Señor lo había dicho. ¿Por qué haría un fiel amigo algo así? ¿Por qué haría un fiel amigo algo así? Por la maldad que hay en nuestro corazón. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? ¿Por qué abandonó Pedro a Jesús? Por la maldad que hay en nuestro corazón. Son evidencias continuas que nosotros hay maldad y necesitamos volvernos de esa maldad. Pero la única persona, como vimos la semana pasada, que puede quitar ese pecado, que puede salvarnos de ese pecado, es Jesús.
La única persona. Pero nosotros necesitamos permitir que Jesús sea el que determine qué es lo bueno y qué es lo malo. Si yo vengo ante Jesús y le digo, Señor Jesús, para mí esto es bueno y para mí esto es malo, esto sí, trabájamelo, ayúdame con esto, pero esto acá no me lo toques. ¿Sería honesto con Jesús? ¿Sería una relación honesta con Jesús? Si yo le dijera a mi esposa, hay veces que vamos manejando y para mí ya es inevitable ir pensando, sobre todo si no voy teniendo conversación, yo estoy pensando. Yo preparo estudios y sermones en mi mente y hay veces que me voy y por alguna razón el semblante me cambia y de repente estoy bien así, estoy pensando y empiezo. Y así estoy, ¿no? Yo no me doy cuenta. Y ella me dice, si no te conociera, yo diría que tú eres una persona bien gruñona. Si no te conociera. ¿Sabe lo que hace la diferencia entre la apariencia y la realidad? Es conocer. Es conocer a una persona. Es conocer a la persona y dejar que la persona ponga límites acerca de la manera como es que nosotros debemos de relacionarnos con esa persona. Cuando nosotros venimos a Jesús y le decimos, Señor, trabaja con esto, ayúdame con esto, pero con esto no me lo toques. Le estamos diciendo a Jesús, yo soy el que establece aquí los límites, tú no. ¿Cómo terminó eso para Judas? ¿Cómo? Mal reprochado por todo el grupo. Y tanto así que acabó. Hubiese sido aceptado. Ese es el asunto. Ese es el asunto, que hubiese sido aceptado. Que Jesús no lo hubiese echado fuera. No lo hubiese echado fuera. De ninguna manera. No lo sabía probablemente, pero sabía lo que le sucede a personas que de alguna manera eran o se convertían en una amenaza para el pueblo romano. O sea, es imposible vivir en Jerusalén y no saber que si alguien representa una amenaza para el pueblo romano, para el imperio romano, van a ser crucificados, tarde o temprano. Quizás bajo falsas acusaciones, como fue en el caso de Jesús, pero van a ser crucificados. El pueblo romano tenía este tipo de actitud. Antes de que empiece, aplástalo. Antes de que empiece, aplástalo. Ese era el tipo de actitud con el cual el imperio romano manejaba cualquier indicio de revolución. Fíjese lo que dice este pasaje, y esto es importante. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los límites que Jesús está trazando? ¿Cuáles son las cosas que Jesús quiere que nosotros conozcamos acerca de él? Lo voy a leer yo para motivos de tiempo. Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles, y este es Jesús hablando a una multitud: esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí delante de ustedes hay uno más importante que Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán,
porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. ¿Cuáles son los términos que Jesús establece? ¿Cuáles son los términos que Jesús establece? ¿Alguien me puede decir? Bueno, se las voy a hacer más fácil. ¿Cuál es la condición que Jesús establece? El arrepentimiento. Eso es lo que Jesús está pidiendo. Cuando nosotros venimos a Jesús, Jesús está esperando de nosotros arrepentimiento. ¿De qué está esperando Jesús arrepentimiento? De nuestra maldad. ¿Por qué está esperando Jesús arrepentimiento de nuestra maldad? Porque de la misma manera como destruye en el caso de nuestros gobernadores, de alguna manera va a afectar nuestra vida, y va a afectar la vida de nuestra familia, y va a afectar los seres queridos alrededor de nosotros. De la misma manera como afecta los ámbitos religiosos, de esa misma manera va a venir y va a afectar nuestras relaciones y va a afectar nuestras vidas. ¿De qué manera nosotros podemos pedir cambio en el mundo? O sea, ¿realmente tenemos el poder para producir un cambio en una institución religiosa como la religión cristiana? ¿Sobre quién tenemos el verdadero control? Sobre nosotros mismos. Nosotros podemos abogar, nosotros podemos quizás hasta exigir, pero la única persona que nosotros podemos cambiar, la única persona que nosotros podemos motivar o hacer que cambie de parecer somos nosotros mismos, ni siquiera la persona al lado de nosotros. La expectativa de Jesús es el arrepentimiento. Fíjense que Jesús se compara con el profeta Jonás. De la misma manera como Jonás fue una señal a Nínive, de esa misma manera Jesús es una señal para Israel, para Jerusalén. Dice el Señor Jesús aquí abajito: al escuchar la predicación de Jonás, he aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. De la misma manera como el pueblo de Nínive tuvo que arrepentirse para evitar la destrucción por medio de Dios, la destrucción de la cual Dios había advertido, de esa misma manera Jerusalén tenía que arrepentirse ante la llegada del Señor Jesús. Ese es exactamente lo que el Señor está diciendo. No hay una diferencia. ¿Cuál fue la reacción de Jerusalén? ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel? Fíjense lo que dice Jesús. Este es Jesús hablando casi un poquito adelante de la mitad de su ministerio público. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? ¿Pero qué? Mi pregunta es, hermanos, ¿cómo puede una persona beneficiarnos cuando nosotros no queremos? ¿Cómo puede? No beneficio. Le voy a contar algo y espero que usted lo tome de la mejor manera posible. Y estamos terminando. Estaba orando y se me viene a la mente una imagen. Había una persona en un hoyo profundo, y estaba como tratando de escalar, y había otra persona fuera del hoyo tratando de sacarlo. Estaba así, no escuchaba nada, pero estaba tratando de sacarlo, y la persona que estaba en el hoyo le hacía así. Inmediatamente se me viene este pasaje a la mente. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste?
¿Sabe por qué la gallina recoge a sus pollitos debajo de sus alas? Para protegerlos. Para protegerlos. La intención de Jesús es protegerte. La intención de Jesús es librarte del mal. Dice uno de los salmos. Recuerden ustedes, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted sabe lo que ese versículo está diciendo, pero escuche esto: habitar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe qué es eso? Que el Omnipotente, escuche bien esto, estamos terminando, escuche bien esto. El Omnipotente, el Todopoderoso, está por encima de usted y le está protegiendo. Pero para eso hay una condición. ¿Cuál es la condición? Habitar. Habitar. ¿Y sabe lo que Jerusalén hizo en este momento? En ese momento no habitó. No quiso habitar. Porque cuando Dios nos llama y nos llama para que nosotros nos volvamos a Él, nos tenemos que volver a Él de algo. Algo estaba ocupando nuestra atención. Algo nos tenía ocupados de aquel lado. Recuerde, volver es hacer esto. Yo estaba aquí enfocado. Mi atención estaba aquí, mi esfuerzo estaba aquí, y lo que yo hago es que me vuelvo a Jesús. Para yo poder volverme a Jesús, yo necesito dejar lo que tenía mi enfoque atrás. Yo no puedo volverme de este lado, darle la mirada a usted, enfocarme en ustedes y estar enfocado allá también. Yo no puedo hacer eso. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, Dios pide de nosotros arrepentimiento para que nosotros nos alejemos de aquello que nos va a dañar. Herodes no lo sabía, los fariseos no lo sabían, pero ¿sabe lo que sucede en el año 70 después de Cristo? Jerusalén es sitiada, es rodeada por ejércitos, y se cumple la profecía que dijo Jesús sobre el templo, donde dice que no quedaría piedra sobre piedra. Cuando nosotros rechazamos la gracia de Dios, cuando nosotros rechazamos la oferta que Dios nos da de salvación, no queda más que destrucción. No queda más que destrucción. Dios está haciendo un llamado a nosotros, a todos nosotros. No cree que el pastor se queda fuera, mi hermano. Este llamado es para el pastor también. Y quiere reunirnos debajo de sus alas como sus polluelos. La pregunta es si tú vas a querer. Esa es la pregunta. Vamos a orar. Señor, en este momento te agradecemos por tu fidelidad. Te agradecemos por tu gran amor. Y nos humillamos delante de ti, Señor, rogando, mi Dios, que nos enseñes a no despreciar tu gracia. Que nos ayudes, Señor, a no decirte que no, a decirte que sí, Señor. Yo no sé, Señor, por lo que mis hermanos y hermanas han vivido, están viviendo. Yo no sé los dolores y las congojas que cargan, Señor. Yo no sé con lo que están luchando. Lo que sí sé es que tú eres Salvador. Lo que sí sé, Señor, es que yo quiero morar debajo de tu sombra. Yo quiero estar debajo de tus alas, Señor, como los pollitos están debajo de las alas de la gallina, Señor. Por favor, danos esa gracia de volvernos a ti, Señor. De quitar la atención de aquellos deseos violentos que nos esclavizan. Señor, muéstranos si no lo hemos reconocido. Tráelo a conciencia, Señor. Señor, también te pedimos, Señor, que nos ayudes, mi Dios, a dejar nuestro orgullo, abandonar nuestro orgullo, Señor, que aparentemente parece venir para protegernos, pero es un engaño, mi Dios. Te rogamos que nos ayudes, Señor, desenmascara, Señor, el orgullo en nosotros, y ayúdanos a ser humildes y a reconocer que necesitamos tu ayuda. Que no podemos sin ti, Señor. Yo no puedo sin ti, Señor. Yo te necesito. Señor, también ayúdanos, mi Dios, a despojarnos de
de los deseos violentos, Señor, de lo que vemos, de lo que nuestros ojos ven, Señor, de desear vivir como otras personas viven, de desear tener, Señor, de pensar que las cosas materiales nos dan valor, Señor, nos hacen gente valiosa. Lo que nos hace ser gente valiosa eres tú, Señor. El hecho de que seamos tus hijos, de que seamos amados, de que seamos, Señor, recibidos en tu mesa, eso nos da valor, Señor. El hecho de que hayamos sido creados a tu imagen y a tu semejanza, eso es suficiente, Señor. Gracias por la provisión material, los trabajos y todo el empleo y los emprendimientos que nos has permitido tener, Señor. Pero eso no nos da valor, Señor. Tú nos das valor. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a disponernos a entrar en un proceso donde permitimos que tú nos digas qué está mal en nuestro corazón y que nos des la fuerza para abandonarlo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, que lleves a cada uno de nosotros con bien, que nos guardes, que nos libres de todo mal, Señor. Que si alguno de nosotros necesitamos arrepentirnos y confesar delante de ti cualquier cosa que hayamos hecho mala, Señor, que lo podamos hacer, Señor, en nuestro tiempo de devoción o aún cuando vayamos saliendo al auto, Señor. Por favor, Señor, redarguye nuestros corazones y ayúdanos a conocerte, ayúdanos a glorificarte, ayúdanos a darte honra, Señor, también con las cosas que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.